político, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Hay varios temas, desde luego está lo de Lomelín, está el tema de las redadas en Estados Unidos, de Porfirio Muñoz Ledo, que es muy crítico, muy sonoro, muy firme, se convierte en una especie de contrapeso de la docilidad que han mostrado otros funcionarios del gobierno frente a los hechos que tanto nos afectan, como las redadas, como los migrantes, como todo eso. En fin, de Baja California, que también está bastante duro. Sí, lo de Baja California, ¿cómo ves? Muñoz Ledo está haciendo ciertamente un contrapeso interno, una especie de oposición interna, en parte porque, él siempre fue así, se salió del PRI en su momento, en el 87, pero al mismo tiempo ahorita ya no tiene mucho que perder, ahorita él tiene su cargo como diputado por estos 3 años, y en términos políticos ya no tiene mucho que perder, como muchos otros que están haciendo carrera política. Que se cuidan, claro. Que se cuidan y entonces tienen que plegar y tienen que ponerse mucho cuidado con lo que dicen, en fin, pero en ese sentido es bienvenida la participación. Es que nadie ha levantado la voz para advertir qué peligroso es en este momento lo que está pasando. Por ejemplo, se me ocurre Baja California, con la ley Bonilla, que prolonga a través del Congreso de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo en una burla. Totalmente. Una Totalmente. burla. Pocas voces se han levantado dentro de Morena. Tatiana Cloutier lo dijo también, está en contra. Monreal con una postura un poco más moderada que la de Porfirio Muñoz Ledo, pero casi le paramos de contar ahí, porque Jay Kopolensky avaló lo que está pasando en Baja California, dio argumentos muy malos, pero avalando que se dé ese cambio constitucional, anticonstitucional diríamos, y también el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, el día de hoy, pues haciendo una defensa de lo que está ocurriendo también con argumentos me parece muy endebles. Pero ¿dónde está doña Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, exministra o ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia? No ha dicho nada. ¿Dónde está el tema de la defensa de la legalidad y el Estado de Derecho en algo que se está leyendo como un atropello, por más que el propio Jaime Bonilla Valdés, a quien entrevistamos el viernes, decía que esto es legal? Pues sí, será legal, pero no es legítimo. Y no solamente es anticonstitucional, pero eso lo va a determinar, supongo, eventualmente la Suprema Corte. Desde ahorita los abogados y los constitucionalistas te dicen, eso es ilegal, hombre, eso es anticonstitucional, no se puede hacer eso, no se puede cambiar el mandato desde un Congreso. Eso ya está fijo, ¿no? Es decir, el mandato está fijo. Pero se ha visto, digamos, la ausencia de parte del gobierno, repito, fuera de algunas voces de Morena aisladas, como la de Porfirio Muñoz Ledo, pero la Secretaría de Gobernación no ha dicho nada. El subsecretario de Gobernación el día de hoy escribe para defender lo que está ocurriendo en Baja California, para defender ese cambio anticonstitucional, que él, desde luego, no lo considera así. Esa sería la postura de Gobernación y por lo tanto la del gobierno, porque Gobernación no se manda por sí mismo, Gobernación es parte del gobierno, del Ejecutivo, y López Obrador, que le ha estado dando vueltas a ese tema. Ya aclaró que dijo, yo no tuve nada que ver con esa decisión, pero no ha condenado de frente, de manera contundente, esto que es un atropello dijo, ustedes me están queriendo meter a esta bronca, yo dejo que esto lo resuelva la legalidad y los tribunales competentes, yo no doy línea, esos tiempos ya acabaron, donde el presidente de la República decía lo que había que hacerse. No, pues no se trata de que dé línea. Evadió el tema. Es evadir el tema porque desde luego que él tiene un compromiso con la defensa de la constitucionalidad. Cuando cualquier presidente asume su cargo, dice defender la constitucionalidad. Defenderé y haré defender la constitucionalidad, y esto es un asunto de constitucionalidad, en el cual su gobierno desde luego se tiene que pronunciar, y él ha dicho, es que yo no soy abogado, bueno, pero tiene su consejería jurídica, él puede decir, a ver señores, díganme qué pasa con lo de Baja California, y pronunciarse para defender la constitucionalidad. Pero en todo caso es Gobernación, y ni siquiera la secretaria, sino el subsecretario de Gobernación, quien da una postura. ¿Y qué postura es? No de defensa de la constitucionalidad, sino de defensa de ese atropello que se está intentando en Baja California. Entonces, y desde luego, decíamos, Jay Kopolensky, pues representando a Morena, avalando también ese atropello constitucional que se está intentando dar. Yo espero que la Corte lo eche para abajo, que se está intentando dar en Baja California, Pepe. Si no, se presta a la suspicacia de pensar que esto es un ensayo, que para favorecer otra forma de
digamos, de prolongación de mandato, por no hablar de reelecciones, y que puede abarcar incluso al presidente de la República. Así se puede interpretar, o simplemente diciendo, si ya ganamos Baja California, pues en vez de 2 años que se sigan 5 años, ¿no? Ya, digamos, para prolongarlo hasta casi la elección presidencial, o prácticamente hasta la elección presidencial del 2024. Entonces, de todas maneras sería como decir, vamos a garantizarnos el triunfo de Morena y el gobierno de Morena en Baja California hasta la próxima elección presidencial. Pero se puede interpretar también como un ensayo para cambiar el mandato de López Obrador. Te llevé por el tema de Baja California porque está candente. Porque claro, está muy candente porque realmente íbamos a comentar sobre el caso de Carlos Lomelín brevemente. Sí. José Antonio, el superdelegado en Jalisco. Hay que reconocerle a Mexicanos contra la Corrupción que aportó los datos y los elementos y las pruebas suficientes para que la propia Secretaría de la Función Pública, que hasta ahorita no había hecho nada, y también, ya le entrara y dijera, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Los orillaron de alguna forma. Pero hay que recordar que al principio, tanto López Obrador, la primera vez que se le preguntó sobre lo del caso de Lomelín, dijo, es una campaña en contra de mi gobierno, pero que se investigue. Pero de pronto lo ubicó como una campaña en contra de su gobierno. Y también varios de los voceros informales, de los académicos, de los ideólogos de Morena, durante todo ese tiempo estuvieron atacando a Mexicanos contra la Corrupción, diciendo, hace investigaciones facciosas, o sea, con un interés político. De grupo, que quieren de manera adversaria terminar con la 4T. Con un interés político. O golpearla. Se les decía, oigan, no, pues también en los otros gobiernos, desde que existen Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo, en lo de la estafa maestra, junto con Animal Político, también estuvieron ahí aportando, digamos, elementos, y eso era contra el gobierno de Peña Nieto, entonces no se puede decir que fuera solamente contra lo que representa el obradorismo. Sin embargo, hubo una andanada. Y todavía, hoy por hoy, en este fin de semana, algunos de los representantes del obradorismo están descalificando el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción, diciendo que era faccioso y que en cambio todo el crédito es de la Secretaría de la Función Pública. Yo simplemente digo, si Mexicanos contra la Corrupción no hubieran puesto sobre la mesa este asunto, con elementos que fueron cada vez más agregando ellos mismos, pues igual y el gobierno ni se entera, igual y simplemente qué bueno que tomen el caso. Me imagino que hay un cálculo también ahí racional del observador de decir, para que vean que efectivamente yo no voy a ser tolerante con la corrupción, pero sin la participación y sin el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción, a lo mejor ahorita ni siquiera nos hubiéramos enterado de ese conflicto de interés que se estaba dando en Jalisco. Gracias, José Antonio Crespo. Bueno.